de las adjetivaciones, si se trata de un día histórico o no, en lo personal creo que es un día del sistema, donde el sistema judicial fue ratificado, hubo un proceso, las garantías propias, una sentencia, ahora quien haya sido condenado podrá apelar, la Fiscalía también apeló, creyendo que había que seguir con el cargo de la asociación ilícita, pero en este país en donde el conglomerado gobernante se lleva por delante el sistema, a mí me parece muy saludable que ayer el sistema haya dado una respuesta. Está con nosotros Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas más admirados de investigación de la Nación. Hugo, buen día, Nación, ¿cómo estás? Buen día, Luis, un gusto hablar contigo otra vez. ¿Cómo estás? Igualmente. Contanos qué viviste ayer con la sentencia, la reacción del kirchnerismo y en un rato más lo que será la conferencia de prensa del Frente para la Victoria. Pues lo que tenemos es, por un lado, la ratificación de lo que ya era casi una verdad impuesta para todos, que era se venía una condena. Recordemos que hasta incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner había explicitado que esperaba una condena, que incluso así se lo menciona en la entrevista que concede al Estado de San Pablo. Y así como, bueno, sí, se confirmó que se venía la condena, por otro lado, algunos aspectos que llaman la atención y otros no tanto. Entre los que no tanto, ya había ruido y ya había versiones de que el tribunal, por un lado, sí iba a confirmar, iba a condenar a Cristina Fernández de Kirchner y a otros por el delito de administración fraudulenta, es decir, la defraudación al Estado, Sí. y por otro lado que los iba a absolver por asociación ilícita. Eso sí, era más o menos esperable y todos esperaban, incluso la defensa. Dicho eso, lo que llamó la atención es por qué quedaron absueltos Julio De Vido, Abel Fatala y otros colaboradores. Es decir, imaginemos, Luis, la idea de una pirámide, ¿sí? En el espinel de la administración pública, que teníamos, fueron condenados los que integraban los estamentos inferiores, es decir, los titulares de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, etcétera. Luego quedaron absueltos algunos que estaban junto con Julio De Vido y Julio De Vido, los jefes de gabinete no habían sido citados a declarar y la presidenta condenada. Entonces la idea es, si acá había una cadena de responsabilidades, ¿por qué no están los intermedios? Y acá quiero ser cuidadoso y al mismo tiempo plantear una posibilidad para los que nos están viendo. Cuidadoso, ¿por qué, Luis? Porque lo que tuvimos ayer fue el veredicto, los fundamentos de la sentencia en la cual se explicará por qué el delito de administración fraudulenta, por qué no asociación ilícita, por qué sí Cristina, por qué no Julio De Vido, se conocerán recién el año próximo. Lo que sí podemos por lo menos tomar como opción, como hipótesis, es que en realidad acá haya sido clave el planteo que hizo, recordarás, el fiscal Diego Luciani, cuando trae los chats telefónicos de José López, secretario de Obras Públicas, que sí fue condenado, y que recordás que esos chats mostraban cómo era el intercambio entre, por ejemplo, José López y Lázaro Báez, Claro. que después Lázaro Báez va y dice, hablé con la jefa, y la jefa dice, y hacen lo que la jefa dijo, y además hablé con Máximo Kirchner y plantea esto otro, porque cuando uno ve los intercambios telefónicos del teléfono de José López y quiénes fueron condenados y quiénes no, queda bastante parecido. Entonces uno podría decir, mirá, como en esos chats queda claro que Julio De Vido estaba corrido a un costado y José López jugaba su propio juego en línea directa con Cristina y con Lázaro Báez, entonces a Julio De Vido correrle a un costado, en este no tiene que ver. Claro. De hecho, Hugo, te habrá pasado también hablando con empresarios de aquel entonces, era un circuito que estaba perfectamente delimitado, ¿no? De Vido manejaba más la parte energética. Claro. Y estaba loteado. Claro, ¿no? Me parece que eso coincide con lo que los periodistas hemos ido recabando. Buen día, Pancho, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Sí, eso es así. Y ahora además ha quedado claro este loteo que recién mencionaban, porque además ahora ya vemos dónde ha sido cada uno de ellos condenado. Es decir, José López, sí, bueno, está bien, sí, por el tema de sus bolsos, pero también ahora por este manejo de las obras públicas, viales en particular, pero digamos en este eje. Luego tenemos que Ricardo Jaime en otro loteo completamente distinto, Julio De Vido en otro juego distinto. Es decir, que aquí había, si se quiere, una suerte de reparto. Y en esta cadena de responsabilidades lo que sí queda claro era que Cristina Fernández de Kirchner, como la máxima responsable, y aclaro algo, con un enorme asterisco, que es que acá, si querés, ya estamos hablando, Pancho, un ejercicio contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Néstor Kirchner estuviera vivo? Claro. Claro.
Aquí eventualmente la cadena de responsabilidad sería completamente distinta. Quiero hacer una mención, Hugo, Sí. que leerte a vos a lo largo de los años y leerlo a Pancho con Diego Cabot en Hablen con Julio, hoy se torna, y es un apunte que me hace Carola Gil con toda razón, se torna imprescindible para lograr entender en términos más legos, como somos nosotros, lo que está pasando. Ustedes lo contaron en el libro, Está punto por punto. O sea, no es una insisto, para vos esta sentencia no es una novedad. Ninguna novedad. De hecho, lo que nosotros decíamos en ese momento, hay que hablar con los empresarios. Bueno, eso fue la causa Cuadernos después, ¿no? Claro, total. Perdón la interrupción, Y a Hugo, ¿no? su Pero me vez- parece que ahí se explica. Sí, y a su vez remarquemos algo adicional, que es Cristina Fernández de Kirchner en este contexto está recorriendo el camino de Carlos Menem. Y en estos múltiples sentidos. Uno de estos sentidos es ya ahora afrontando una condena por actos de corrupción, que al mismo tiempo, al igual que Menem, termina siendo condenada por un tribunal oral. Veremos si a partir de ahora los caminos siguen coincidiendo o se bifurcan. Recordemos que en el caso de Carlos Menem es condenado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Luego esto se va apelando, se va cajoneando el expediente, porque acá también hubo responsables en el Poder Judicial, hasta que Luis recordarás que termina siendo absuelto por el exceso del plazo razonable para ser condenado. ¿Y por qué menciono esto con Cristina? Porque ahora Cristina tiene, número uno, la posibilidad de apelar. Si apela, esto tiene efectos suspensivos. Al tener efectos suspensivos, ella, más allá de lo que dijo anoche, de lo que anunció anoche, que no será candidata a nada, ella puede candidatearse como quiera, cuando quiera, como fue con Menem. Recordemos que Menem ya condenado, como no estaba firme la condena, se pudo candidatear a senador nacional. Exacto, él Gana la murió senaduría con fuero. Menem. Siempre. y murió con fuero. Muy buen punto, Guadalupe. Número uno. Número dos, que además tenemos que Cristina Fernández de Kirchner, por tanto no está proscripta, pero al mismo tiempo puede eventualmente también recorrer el mismo camino de Menem por la dinámica del tiempo razonable. Esto que mencionabas antes, Luis. Pancho Olivera y Diego Cabot escribieron ese libro, Hablen con Julio, corregime, Pancho, ¿2009 o 2011? 2006 lo escribimos, salió 2007. Bueno, peor todavía. Con lo cual estamos hablando de delitos que han ocurrido hace muchísimos años. Y recordemos que en el caso de Menem, el tema de la contrabando de armas fue en el año, si no me equivoco, 93, por ahí. Supongamos que me equivoque, sea 95 o 91, da igual, pero digamos en la década de los 90. Cuando finalmente en tribunales se define que queda absuelto por exceso del plazo razonable, era porque habían pasado, supongamos, 15 años, 17 años. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de temas que comienzan en 2003, con lo cual ya estamos empezando a jugar en una dinámica similar, de decir, bueno, Claro. si ahora empiezan a cajonear esto, si empiezan con los recursos, que por supuesto que tiene todo derecho a recurrir todo lo que quiera, incluso hasta el entamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que voy es un contexto complejo, en el cual todavía queda mucho por recorrer. Estamos, mientras charlamos con vos, Hugo, y ya lo voy a sumar a Julio Bárbaro, que está aquí en el piso, viendo lo que es la conferencia del Frente de Todos, senadores y diputados que están en el Congreso en este momento, y que van a hacer una suerte de defensa corporativa, como corresponde. Que yo, la verdad que, como soy tan respetuoso de nuestro trabajo, pero si uno contara algunos off de algunas caras que estoy viendo ahí defendiendo a Cristina, lo que decían de la vicepresidenta de la Nación. Viste, todos son valientes en la cocina. Cuando salen a la vereda... Bueno, Bueno, Claro, sin ir más duele. lejos, Sergio Massa, ¿no? A mí lo que me duele en ese sentido, les comento, es el juego político, me parece propio del juego político. Cada, a su vez, dirigente evaluará qué tiene que decir o no en el on the record, en el off the record, y cómo explica lo que dijo antes, lo que dice ahora. A mí lo que me duele es cuando en esa trituradora meten a colegas excepcionales sí. como Hernán Capielo o Paz Rodríguez Niel, que cumplen con su labor de manera excepcional y que tergiversando lo que hicieron y los mensajes que intercambiaron, por ejemplo ahora con jueces y fiscales, quieren meterlos en una bolsa como de encubrimiento y connivencia a sabiendas de que están mintiendo. Pero aparte, ¿sabés Entonces, qué, Hugo? Hoy lo decíamos con Pablo, lo venimos diciendo hace un tiempo. Si la vicepresidenta de la Nación clamara como lo hace enojada por su inocencia,
Respecto a las imputaciones en el expediente sería una cosa, pero no habla nada de toda la imputación que se hace. Es o los periodistas en connivencia con los jueces, o el sistema que es malo. A mí también me sorprende, y lo quiero saludar a Julio. Bárbaro, gracias por estar con nosotros, Julio. La actitud del presidente de la Nación. ¿Qué vio cuando Alberto Fernández tuitea ha sido condenada una persona inocente? Bueno, Alberto ya no se acostumbró a, digamos, su expresión secundaria en el poder. Él no actúa como presidente. Ahora, lo que llama la atención, Luis, en la Argentina es que el poder no se corresponda con el prestigio. O sea, la política argentina perdió el prestigio hace rato y no lo puede recuperar. Está el poder de la secta, cada uno tiene la lealtad de sus seguidores, pero el verdadero prestigio es aquel que transita más allá de los seguidores, el que llega, el que piensa distinto. Ese poder, ese prestigio en la Argentina está ausente. Hugo, ¿por qué escribiste hoy en el Washington Post no cambia nada, pero altera todo? Creo que te estoy citando casi textual. Porque por un lado no afecta el camino a recorrer por Cristina Fernández de Kirchner si quisiera, por ejemplo, candidatearse el año que viene al cargo electivo que fuere, gobernadora, senadora, presidenta o lo que fuere. No está proscripta, número uno. Número dos, todavía no está firme la sentencia y por lo tanto tampoco podría ir a prisión. Número tres, jamás va a ir a prisión porque además en febrero cumple 70 años, con lo cual podría solicitar y obtener el arresto domiciliario, la prisión domiciliaria. Ahora, al mismo tiempo, altera todo, entre otros motivos, porque ella misma ayer modificó todo al decir, yo no voy a ser candidata a nada. Eso obliga a su vez al peronismo a mirarse a sí mismo y dice, bueno, ¿y ahora quién? Claro. ¿Quién va de nosotros? Y a su vez, ¿cómo va a ser la interacción de quien vaya a ser frente a Cristina Fernández de Kirchner, frente al Frente de Todos y mucho más? Y algo adicional, Luis, déjame hacer un comentario. Sí. Un aspecto es el eje político, e insisto con esto, otro es el aspecto procesal, tribunalicio, jurídico, que corre a veces por canales parecidos o carriles parecidos y otras veces no. Entonces, por ejemplo, están muchos clamando todavía hoy sobre los motivos por los cuales incorporaron a el expediente de vialidad los chats que intercambió José López con distintas personas, que estaban esos chats de otra causa, que es la causa de los bolsos de José López. Sí. Claro. Luis, aclaremos algo, porque acá hay una enorme confusión. Esos chats fueron incorporados al expediente de vialidad más de un año antes de que fueran utilizados por el fiscal Luciani. Y para ser incorporados al expediente, se consultó por cédula y se notificó por cédula a todas las partes, incluida toda la defensa, para decir, el fiscal quiere traer este material. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, tienen ahora tiempo para impugnar. Fueron notificados todos, nadie impugnó. Ahora, a su vez, después, cuando el fiscal los utiliza, los sorprendió. Claro. ¿Qué quiere decir eso? El que no hizo su trabajo, eventualmente tendrá que dar explicaciones. Claro. No Y fue pueden uno- invocar que acá no jugaron sucio. Fue uno de los grandes aciertos de Luciani, ¿no? Hubo el Sí, utilizar yo esos creo que chats. ese Guadalupe es un muy buen punto. Ese fue uno de los grandes aciertos. Yo creo que eso fue clave. Y el otro Guadalupe es algo que hemos hablado otras veces con vos, que es Luciani habló en español. Es decir, habló a la cámara, trató de explicar lo que tenía, lo dijo de una manera clara, llana, concisa y además sin leer y en un lenguaje sin invocaciones en latín ni nada. Tal Vos cual. y yo, Guadalupe, ¿cuántas veces hemos visto a un fiscal que en vez de mirar a la cámara se pone a leer y Claro. mientras que está leyendo en un tono monocorde, te empieza a hacer citas en latín, te invoca un jurista alemán y van 15 minutos y vos querés agarrar un martillo y empezar a pegarte en los dedos diciendo esto es aburridísimo, que termine Sí, de una fue un- bendita vez. Fue un gran Y esto termina comunicador, ¿no? beneficiando a la defensa. De la causa. Claro, ahora, cuando él lo explica de una manera que vos, yo, mi mamá, cualquiera entiende lo que estaba ocurriendo, vos decís, epa, esto le genera más presión a la defensa y al tribunal. Como diciendo, ahora vas a tener que explicar si haces o no haces porque entendí lo que dijo el fiscal. Eso fue Claro. clave. Sí, Gustavo. Hugo, vos decís que la presidenta manipuló información para perjudicar a nuestros compañeros, a Paz y a Hernán, pero además utiliza recursos públicos porque habla desde el despacho del Senado, utilizando un canal de YouTube, utilizando su tiempo que debe estar siendo
empleado para la gestión, para criticar y ensuciar a compañeros nuestros y además a la justicia y a todo el mundo. O sea, la utilización del recurso público como si fuera propio. Ese es un punto excepcional, Gustavo, en efecto. Y déjame dar otro paso adicional. Terminan utilizando material ilegal. Exacto. Y entonces, en este sentido, recordemos, está el fondo y está la forma. A veces la forma es accesoria, a veces no. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, en términos judiciales no cumple con las formas, es todo nulo. Claro. Entonces, en este caso, ¿puede ser grave lo que haya ocurrido con jueces, fiscales, ejecutivos de Clarín? Sí. ¿Y debería ser investigado? Obvio. Sí. Ahora, al mismo tiempo, ¿puede ser investigado? La verdad que no lo sé. Porque como fue obtenido mal, eventualmente todo es nulo. El fruto del árbol envenenado. Exactamente. Entonces, tenemos otro ejemplo. Supongamos que alguien allana un inmueble y en ese inmueble encuentra niños siendo explotados, sea o sexualmente o trabajo infantil. Es un escándalo, es, en términos llanos, un quilombo, pero al mismo tiempo, si lo hicieron y allanaron sin una orden judicial, es nulo y todos quedan impunes. Por eso es la importancia de respetar las formas, claro, y que eventualmente haya un juez que ordene el allanamiento para que los responsables puedan ser sometidos en tribunales a un juicio justo y eventualmente una condena. Ahora, en este caso, claro, es gravísimo tanto lo que sale a la luz, pero también el que haya sido con un hackeo. Imaginemos al revés, que para Cristina Fernández de Kirchner, que tuviéramos a Mauricio Macri, presidente de la Nación, utilizando el material producido de un hackeo ilegal para enchastrar a un juez o a un fiscal o a un periodista de Página 12. ¿Qué diría Cristina Fernández de Kirchner? Y mostrándolo por cadena escándalo nacional, ¿no? Ahora, Julio, entonces, las pautas son iguales para todos. ¿Cambia algo? Porque esta es la cuestión. Hay mucha gente que dice, bueno, se hizo justicia y demás, pero no va a pasar nada. Porque muy bien lo explicaba Alconada, por razones procesales y de edad, la impresión es que Cristina nunca va a haber cumplida, si es que se ratificara la condena, la pena de prisión. ¿Cambia algo? En principio no cambia nada con relación a ella, que pueda ser candidata, Claro, etcétera. Puede ser el camino Menem. Me parece que el tema es, yo sostengo a la Corte, me parece que si se nos cae esta Corte no podemos juntar nada más. No somos una ciudad que puede nombrar un miembro del Consejo de la Magistratura. Esta es nuestra limitación. La fractura es total. Y me parece, yo no lo festejo. Ahora, creo que era importante esta sentencia. En alguna medida hay una impunidad que termina, una idea de la impunidad que termina. Pero ayer fue un día más complejo, Luis, porque aparece lo del avión, que es cierto que las grabaciones son todas irracionales, pero la lista de viajeros es incontrastable. No, es que hay que investigar porque es gravísimo. Ahora, en nombre del peronismo, le pregunto a usted, sí, habla Cristina. Veamos, Hugo, también, Pancho, 30 segundos del momento más exacerbado, donde bramaba en nombre del peronismo la vicepresidenta de la Nación. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que y por esto me inhabilitan. ¿Qué dice Julio? No, ella nunca quiso al peronismo, Néstor tampoco. El problema es que se quedaron con el lado de la rebeldía, más allá del peronismo o no. Ellos asumieron la izquierda. Cuando yo veo la televisión que defienden a ella, son todos del marxismo, todos. Desde Atilio Boró, uno lo puede querer o no, pero ninguno de ellos toma, Jorge Alemán, toma el peronismo como un pensamiento. Ellos son de origen más marxistas y reivindican
aquellos que Perón expulsó de la plaza, esta es la corriente de ellos. Y ahí se han insertado. Pero en alguna medida se quedaron con la rebeldía. Y eso es complejo, porque el otro sector se corrió muy al centro derecha. Entonces, claro, yo me siento, Luis, que me paran por la calle y me dicen, hay salida, porque el gobierno es un desastre, pero la oposición no fue capaz de devolvernos la esperanza. Yo insisto en esto porque me parece que es la clave. Julio, ayer ella hace una referencia que ya la había hecho otra vez. Dice, a Néstor le saca Clarín la fusión con Multicanal y dice, y a mí no me pudieron sacarla de Telecom. Con lo cual también está diciendo que el origen del conflicto agropecuario fue ese. Ese fue Rendo y Alberto Fernández, Bueno, los que lograron eso. Mirá qué casualidad, ¿no? Lo que te quería preguntar, vos los conocés, lo conocías a Néstor, lo conocés a Cristina. ¿Notás un reproche vedado en eso al propio Néstor? Néstor jugaba con la izquierda, pero no le daba poder. Cristina le da poder a la izquierda, es totalmente distinta la actitud. Y yo los conocí, los vi pelearse muchas veces. Ella lo veía a él como un negociador y ella se veía como... ella hereda el poder, el constructor del poder es Néstor. Ella es la heredera, la diferencia es muy grande en esto, en concepción. Hugo, quería preguntarte porque lo mencionaste al inicio y ahondar un segundo. Tendremos que esperar el 9 de marzo, es los fundamentos, ¿no? Porque ahí queda absuelto Julio Evido. Y ahí pasan dos cosas. Primero que uno dice, pero como el ministro, por más que esté loteado, como muy bien lo explican Pancho y Cabote en su libro, Energía de un lado, Obras Públicas del otro, también es un efecto psicológico impactante imagino, para la doctora Kirchner. Queda al lado de José López. En la sentencia la ponen a la par. Debe ser irritante. ¿Me contás si podés atisbar el porqué de los fundamentos del tribunal? Creo que van por este eje que es, aquí no importaba el escalafón administrativo en sentido estricto, y por eso no están los jefes de gabinete, no está el ministro, sino que acá había un teléfono rojo en el cual en ese teléfono rojo las comunicaciones iban entre Casa Rosada, José López y la última terminal, Lázaro Báez. Y esa línea de comunicación es la que termina exponiéndolos. Esta es la sensación que yo tengo, porque además en última instancia, vuelvo al planteo tuyo anterior, Luis, cuando mostraste ese video de Cristina Fernández de Kirchner, puede ser que haya dirigentes o políticos o empresarios que no estén muy de acuerdo con sus ideas y su modelo de desarrollo, pero en este caso, lo que Cristina Fernández de Kirchner todavía hoy no logra explicar es Lázaro Báez. Claro. Lázaro Báez, insisto con esto, que ya alguna vez lo hemos hablado, Lázaro Báez, correntino, llega con lo opuesto y menos que con lo opuesto a Santa Cruz cuando era joven. Se lo recuerda en Río Gallegos e invito a cualquier argentino, no necesariamente periodista, cualquier argentino que vaya a Río Gallegos y pregunte por él. Y le van a contar de los recuerdos de los veteranos de ver al correntino que iba a caballo hasta Río Gallegos porque no tenía ni siquiera para un auto. Después se compró un Ford Falcon desvencijado, ruinoso, logra entrar como el último pinche al Banco de la Provincia de Santa Cruz, donde solamente empieza a escalar cuando lo conoce a Lupo, Néstor Carlos Kirchner. Y de la mano de Néstor Carlos Kirchner llega a ser el gerente general. Y de la mano de Néstor Carlos Kirchner, cuando Kirchner se viene a Buenos Aires, él empieza a poner una pata en el mundo empresario y de hecho, en simultáneo con el ascenso al poder de Néstor Kirchner en Buenos Aires a la Casa Rosada, él registra Austral Construcciones ante la FIP. Es decir, de la nada, él termina convirtiéndose en el máximo responsable de la pata empresaria de un desfalco que ayer un tribunal oral estimó en 84.000 millones de pesos. Reitero la cifra, 84.000 millones de pesos a un señor que cuando los Kirchner habían todavía no despegado a Buenos Aires, ese muchacho se movía en un Ford Falcon desvencijado. Hugo, eso no lo pueden explicar. Vos los conocés a Beraldi, a Fragueiro, a Dalbón. ¿Por qué crees que la estrategia de defensa no estuvo centrada en las acusaciones justamente? O por ahí sí, y en realidad yo lo que estoy viendo es una defensa política de ella diciendo, bueno, la justicia, el lawfare. ¿Estuvo bien defendida para vos? Creo que en tu planteo está la respuesta. Aquí lo que hubo fue un mayor énfasis en la defensa política, confiaron en la estrategia política
y dejaron en un segundo plano la defensa jurídica, que además aclaro, conozco a esos abogados, el mayor de los respetos por esos abogados, así que no voy a entrar en las minucias de cada uno de ellos, Claro. pero sí queda hoy en evidencia, Pancho, esto mismo, creyeron en todas las defensas que esto se solucionaba antes de llegar a una sentencia, antes incluso de un juicio oral, es decir, tal y como sí lograron, en el caso Otesur Los Sauces, que el tribunal oral no cumple con su labor y en vez de hacer un juicio oral, sobresea antes del juicio oral. Claro. Es de loco. Tenés un tribunal oral que se desempeña para hacer juicios orales, pero no hace el juicio oral y sobresea antes. Entonces eso ahora está siendo obviamente revisado y eventualmente podría llegar a ser revocado y que otro tribunal oral tenga que hacer el juicio oral. Bueno, te despido junto a vos y también para pedirle una opinión a Julio, que se queda un ratito más, con me parece que el momento más épico, si es que la palabra épica corresponde, de ayer de Cristina, para que me des tu opinión, más que información, porque creo que nadie tiene la información salvo ella, el momento de Cristina cuando dice esto. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. ¿Qué ves ahí, Hugo? Si realmente ve allí a una figura que realmente está diciéndole adiós a la política de manera profesional y activa, o si en realidad está viendo a una figura que eventualmente apuesta, confía y se ilusiona con que haya un clamor popular que la lleve a candidatearse el año que viene, una suerte como de remedio del 17 de octubre. Total. Hugo, un placer como siempre. ¿Cómo va tu libro? Va muy bien, gracias a Dios. Primero en ventas, va por terminando la 4ª edición, está por lanzar la 5ª edición en 2 meses. Una cosa de loco. Asumo que tenés un ejemplar ahí a la mano para mostrarlo. Imagino que te harás marketing de vos Reíste, mismo. Luis, no tengo ni siquiera un ejemplar, no me quedó ni uno. No Ahí tengo atrás nada, de Luis. uno. Pero que son muy mal marketing de vos mismo. O sea, te tengo que dar una clase de cómo se hace. Majul no le pasa esto. Majul te saca el libro automáticamente. El banner Sí, atrás. lo saca de acá, sí. Pero Acá claro. sí. Bueno, lean a Hugo el Conadamón, que vale la pena. Abrazo, Hugo. Adiós, buenos días. ¿Qué vio Julio con condenada? No voy a ser candidata a nada. Yo creo que a ella siempre le costó mucho bajarse de la soberbia. Y la soberbia, ella siente que es superior al resto. Yo tuve largas charlas con ella. No te ven par. No, claro. No te ven par. Y cuando no te ven par, cuando se creen muy arriba, el salto hacia la realidad lastima. Yo la vi desbordada. Ahora, es muy probable que haga lo que dijo, que no vuelva a hacer política, que tome distancia. Es muy probable, ¿Por es una qué? opción que la tiene. Porque el capricho la va a llevar a dificultarle demasiado cambiar esa frase que planteó. ¿Viste? Porque no es fácil para ella, después de haber dicho no parezco más, aparecer. Bueno, pero ella dice me fui a mi casa en 2015. No se fue a su casa porque es vicepresidenta. No, más bien. Pero en aquel momento era distinto. Ahora, yo creo que ella es consciente que no es lo masivo. Ni siquiera tiene la cantidad de votos necesaria para darle entidad a su dolor. ¿Viste? Porque si va a una elección, la perdió la última y va a perder más la que viene. ¿Qué pasa con el recambio dentro del Frente de Todos? No, el cambio de liderazgo, es ¿no? buena pregunta. Yo creo que se acaba el kirchnerismo, se agota, con ella se agota,
eso de Guado de Pedro, de la Cámpora, de todo este marxistismo que existió, todo esto de ir al conflicto por el conflicto. El peronismo nunca fue anticapitalista, en el sentido de que nosotros teníamos un sistema productivo, era de obreros industriales. Estos son otra cosa. Entonces, me parece... Por más que en la marcha dice combatiendo al capital. No, la marcha era ¿no? combatiendo al capital, pero, digamos, yendo a lo de fondo, me parece que lo que hoy plantea Juan Mansur es recuperar el peronismo como histórico peronismo y salir del kirchnerismo. Ese es el valor de los gobernadores del norte y de algunos intendentes. Pero es que conciencia de que por el kirchnerismo siempre de ahora en más pierden. Pero es que kirchnerismo y sucesión son como una contradicción. O sea, Sí, me parece, claro. me parece que... Las monarquías son hereditarias, Claro. no son... Entonces, me parece... Yo ya le pedí 150.000 veces que cuente esta anécdota respecto de la soberbia, Cristina. Le pido una más. Cuando usted invitó a Tulio Alperín Dongui y a Beatriz Sarlo para que vieran a Néstor, y Cristina le explica a Alperín Dongui la historia. ¿Estoy mintiendo? Sí. Es capaz, la veo, la Yo veo. siempre hice estas cosas absurdas de reunir a Cristina con Lilita Carrió, de reunir a Macri con Moyano. Siempre intenté la unidad nacional. Me echaban a mí y se quedaban ellos, punto. Me fue muy mal. Pero cuando se inicia Néstor, intento que Tulio Alperín Dongui y Beatriz Sarlo vayan a un almuerzo. Néstor me lo permite, Alberto también, y está Cristina. Y hay un momento en el que ahí sí es clave, ella le quiere explicar. Tanto así cuando Tulio sale, dice, con Néstor hablaría con ella nunca más. Esto lo plantea Beatriz, lo repite esto. Claro, digo, por las dudas, Tulio Alperín Dongui, el historiador Sí, contemporáneo, tal cual. que nunca había pisado la Casa Rosada, sino hasta Nunca que lo había consiguió. pisado. Vos me entendés el estado de locura de este país, ¿no? De la Argentina, porque no Claro. era el primer presidente. Claro. Y además, en el paso después, Cristina le dice a Beatriz, señora, no hay pensamiento porque falta una generación. Y Beatriz Sarlo le responde, si los desaparecidos, si los que no están, si los que quedaron vivos no piensan, ¿qué la lleva a imaginar a usted que los otros lo harían? O sea, le estaba echando en cara, y yo se lo pregunté a Beatriz me dijo, fue así. O sea, no hay pensamiento porque no lo hubo nunca. O sea, el guerrillerismo fue una decadencia, la violencia se llevó la idea. Claro. Guevara fue una atrocidad, pero Fidel, Rulli lo dice, escribimos un libro juntos, hicieron un grupo de periodistas. Rulli plantea Fidel Castro para salvar a Cuba arruina a Latinoamérica, arruina al continente, porque expande un marxismo violento que no ganó nunca nada, salvo muertos. Usted que tiene alguito de experiencia en la política argentina, ¿teme que alguien juegue? Vio que hay algunos que creen que controlan la violencia, que hacen un poquito de ruido, como si la violencia fuera controlable, pero ¿teme que alguna la quiera pudrir? Vamos a preguntarle a los derechos. Sí, temo porque me parece que hay un grado... Estamos en el 43% de pobreza, Claro. de un 4, en 46 años llegamos al 43, y nadie tiene la culpa, la tuvo el otro. Ahora, ¿le temo al estallido? Claro que le temo. Y le temo a esta idea de... Yo ayer me dolió, yo estaba de acuerdo con la sentencia, pero no la festejé. Lo que me parece horrible es el festejo, porque no ganamos nada como sociedad ayer. ¿Ganamos una certeza de la justicia? Sí. Ahora, ¿nos devolvió un pedazo del futuro para nuestros hijos? No. No, institucionalmente ganamos, Institucionalmente sí. que creo Sí, que sí. sí es un antes y un después que una vicepresidenta en Por eso ejercicio haya parto sido de decir condenada. defiendo la Claro. Suprema Claro. Corte, lo parto largo de ahí. Pero siento dolor como argentino de la desesperanza que impera en la sociedad. Por eso el fútbol nos hace patria y la política nos hace pedazo. Es tremendo. Y más en el momento del Mundial, ¿no? Sí. Que se ve tan ostensiblemente. El deseo de ser patria, de ser uno. Y después la imposibilidad esa, porque no tenemos dirigencia que tenga la estatura y la voluntad de trascendencia para devolvernos ese sueño de ser uno.